Amplificador estéreo de 1000 vatios. Presentamos una versión del amplificador conocido como la Zener que puede llegar a entregar hasta 500 vatios por canal. La etapa de regulación del par diferencial lo hace un amplificador muy estable. Su diseño es flexible, pues permite ampliar su potencia. Es de respuesta plana, bajo ruido y excelente rendimiento. Recuerde que de la calidad de los componentes que se utilicen dependerá la potencia y respuesta del amplificador. Construcción. Lo primero que debemos hacer son los circuitos impresos. Estos se fabrican a partir de los dibujos que vienen en el PDF que entregamos gratis al final del artículo de este proyecto en nuestro sitio web construyasuvideorocola.com. Se pueden hacer con la técnica de planchado o, como en este caso, con la técnica de serigrafía. Luego que tenemos todos los materiales, colocamos las resistencias en sus respectivos sitios. Se deben colocar de manera ordenada y pulcra. Las resistencias de 1 vatio se colocan ligeramente levantadas de la tarjeta, mientras que las de 1/4 de vatio van totalmente sentadas. Los sobrantes de los terminales de las resistencias sirven para hacer los puentes o jumpers. Los diodos 1N4007 se colocan en la posición mostrada en la máscara de componentes. Se procede a colocar el transistor C1815, que es parte de la etapa de regulación del par diferencial. Colocamos los transistores A1015 que forman el par diferencial. Colocamos los preexcitadores C1573. Colocamos los condensadores cerámicos de 10 picofaradios que pueden ser hasta 100 picofaradios. Colocamos el diodo Zener de 24 voltios a 1 vatio. Colocamos los condensadores cerámicos de 470 picofaradios. Colocamos el condensador de 47 microfaradios, que es la derivación de tensión de la ganancia. El otro condensador de 47 microfaradios es la derivación de tensión de la regulación del par diferencial. Colocamos el desacople de entrada de 0.47 microfaradios. Ahora colocamos el conector de la entrada de señal. El transistor tip 42 hace parte del ajuste de vías. Ahora procedemos a colocar todas las resistencias de 0.22 ohmios a 5 vatios. Colocamos el condensador de poliéster de 0.1 microfaradio. Colocamos el conector de salida a parlante. Y colocamos el conector de la entrada de alimentación DC. Las bobinas de la red de Zobel se construyen con alambre calibre 16 y se enrollan 12 vueltas sobre una broca de 3/8 de pulgada. La bobina va en paralelo con una resistencia de 10 ohmios a 1 vatio. Las colocamos en su respectivo sitio, tal como se aprecia en la imagen. Ahora procedemos a soldar todos los componentes. La forma correcta de soldar se hace uniendo cautín, soldadura y pieza a soldar al mismo tiempo. Las soldaduras deben quedar redondas y brillantes. Asegúrese que todo el contorno del terminal de cada componente quede rodeado de soldadura. Se cortan los excedentes de los terminales usando un cortafríos o un corta uñas. Ahora, con abundante thinner y un cepillo de dientes, se procede a lavar la tarjeta por el lado de las pistas. Esto se hace con el fin de retirar todas las partículas de soldadura que posteriormente puedan llegar a hacer un cortocircuito. Luego secamos muy bien la tarjeta con ayuda de una servilleta o papel higiénico. Y con una brocha limpia retiramos todas las partículas de papel y soldadura que aún puedan quedar sobre las pistas. La tarjeta debe quedar limpia y reluciente. Ahora que la tarjeta está limpia, debemos revisar muy bien la calidad de las soldaduras. No deben quedar puntos a medio soldar y mucho menos pistas colisionadas por exceso de soldadura. A continuación, se colocan los transistores impulsores y los transistores de salida. Se colocan por el lado de las pistas con su parte frontal mirando hacia afuera y con sus terminales completos. Las dos tarjetas de ambos canales deben quedar idénticas.
Ahora procedemos a preparar los disipadores de calor. En este caso soldamos dos perfiles de aluminio para formar un túnel. Este es uno de los sistemas de refrigeración más efectivos y no ocupa mucho espacio. Se marcan los orificios teniendo la tarjeta levantada del disipador. Se perforan todos los orificios por donde pasarán los tornillos que ajustan los transistores de potencia. La parte superior del disipador se debe aislar para que no tenga contacto con la tarjeta. Esto se hace pegando un trozo de caucho con cemento de contacto. Ahora colocamos los aislantes de mica sobre cada orificio, teniendo cuidado de aplicar previamente grasa siliconada. En los transistores también se debe aplicar grasa siliconada para transmitir el calor al disipador. En esta ocasión usamos tornillos pasantes con tuerca para ajustar los transistores al disipador. Se debe apretar lo más que se pueda para asegurar la conducción de calor de los transistores al disipador. Hacemos lo mismo con la otra etapa amplificadora. Construcción de la fuente. En esta ocasión usamos una fuente simétrica de 6 condensadores y un puente de diodos de 50 amperios. Esta fuente se encuentra en nuestra sección de proyectos fuentes. El transformador ideal debe entregar un voltaje de 55,55 voltios AC y con una corriente mínima de 16 amperios. En este caso, reciclamos un viejo transformador que tuvimos que modificar para que entregara el voltaje requerido. Mediciones. En nuestro sitio web ya están publicadas muchas versiones de este amplificador, solo que de menor potencia. Estas vienen desde 100 vatios hasta 400 vatios. En todos estos proyectos ya están explicadas todas las mediciones que se deben hacer antes de encender el amplificador. Ensamble de todas las partes en su gabinete. Lo primero es hacer una caja con ayuda de nuestro tutorial Cómo hacer una caja o gabinete para el amplificador. Colocamos dos ventiladores de 3,5 pulgadas a 12 voltios. Estos introducen aire frío a la caja y cada uno va con su respectiva rejilla de protección. Se alimentan con un pequeño transformador de 12 voltios que rectificamos con un puente de diodos y un condensador. Con esta fuente alimentamos ambos ventiladores. Ahora alistamos los terminales de salida a los parlantes. En este caso usamos terminales de presión. Se colocan en la parte posterior de la caja en sus respectivos orificios y se atornillan. Montamos el transformador en el centro de la caja. También colocamos la fuente rectificadora que es alimentada por el transformador. La entrada de alimentación de ambos transformadores van en serie con el portafusible y con el interruptor de encendido. Preparamos los cables que van de los amplificadores a los terminales de salida. Un extremo del cable lleva un terminal Molex hembra y el otro extremo irá soldado al terminal de presión. El otro cable que debemos construir interconecta la fuente a las dos tarjetas amplificadoras. Tenga muy en cuenta la polaridad. El cable de entrada de señal y control de volumen se construye con cable blindado estéreo. La señal entra por el conector RCA hembra, luego llega a los potenciómetros que controlan el nivel de volumen y sale por los conectores de 2.54 milímetros que van conectados a la entrada del amplificador. Observemos el cable de salida a parlante conectado a la tarjeta, el cable de alimentación y el cable de entrada de señal. El RCA hembra de la entrada de señal se ajusta en la parte posterior de la caja. Ahora tenemos nuestro amplificador de 1000 vatios totalmente terminado. Recomendamos usarlo con 4 parlantes de 15 pulgadas y un mínimo de 500 vatios cada uno. En el artículo que acompaña a este video podrá descargar un archivo PDF que contiene, además de esta versión, otra de 16 transistores y la tarjeta booster ampliable. Ahora escucharemos la prueba de sonido en vivo. ¿Qué tal, amigos? Presentamos la prueba de sonido de nuestro amplificador estéreo de 1000 vatios. Es una versión de nuestro amplificador Zener con 500 vatios en cada etapa. Cada una de estas entrega 500 vatios reales y esta es su fuente. Bien, vamos a utilizar un celular para enviar una señal a este amplificador y tener una respuesta plana. Escuchemos. Canal. Otro canal.
Recuerden que la cámara no puede captar la verdadera potencia de un amplificador de estos y se escucha algo de distorsión, pero realmente el amplificador suena muy limpio. Esperamos que sea del agrado de todos. Lo encontrarán en su página construyasuvideorocola.com. Saludos a todos. Vea nuestros videos recomendados. Lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ingrese al icono de herramientas y active la casilla Enviarme actualizaciones. Acompáñenos en Facebook y síganos en Twitter. Visite nuestro sitio web construyasuvideorocola.com.